Saludos queridos seguidores, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo. Acá podrás encontrar las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. Seguramente ya estás enterado del embargo económico que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Será esta medida garantía del cese de la usurpación? ¿Quiénes son los verdaderamente más afectados con esta medida? Si quieres enterarte de todos los detalles, no te despegues ni un segundo porque ya te lo contaremos. Hoy te llevaremos por un recuento y análisis de los más recientes hechos que llevaron a la decisión de la aplicación de las máximas sanciones y el verdadero efecto que pudiera tener en Venezuela. Todas estas interrogantes las responderemos el día de hoy, pero antes de comenzar, permítanos agradecerte como siempre tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, así te mantienes al día con todas las noticias importantes del acontecer diario. Ahora sí, vamos al desarrollo de las noticias de hoy. Bueno, señores, como sabrán, el régimen de Nicolás Maduro tiene muy pocos aliados internacionales. Cuando a principios del año el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reclamara su derecho a proclamarse presidente encargado, el gobierno de Donald Trump lideró los esfuerzos para que este fuera reconocido y más de 50 países se le sumaron. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos no ha cesado en su apoyo a Guaidó y recientemente anunció un embargo económico sobre Venezuela, según explican, enfocado en funcionarios del régimen y la estatal petrolera PDVSA, con la intención de poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una orden ejecutiva el 5 de agosto, anunció que las nuevas y severas sanciones fueron una respuesta a la continua usurpación del poder del gobierno de Maduro y a los abusos de los derechos humanos, y que las mismas iban dirigidas a cualquier empresa o individuo fuera de Venezuela que haga negocios directamente o indirectamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Entre las medidas está la aplicación de los bienes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, las cuales ahora también están congelados. La escala de las más recientes sanciones es significativa en comparación a las previas, las cuales iban dirigidas principalmente a funcionarios del gobierno y algunas industrias menores como el gas, el oro y las finanzas. A las sanciones se les pueden sumar las aplicadas directamente a familiares y otras cercanos a Maduro, ligadas a delitos de corrupción, contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y violación de los derechos humanos. Muchas han sido las reacciones y más allá de estas sanciones, Estados Unidos también envió un mensaje, pero directo a los del régimen y quienes de alguna manera lo apoyan. Sin embargo, diversos analistas y análisis se han hecho en base a este caso y opinan que la crisis es política, económica de Venezuela. Es un embargo por sí solo, no supone la salida del poder de Maduro, y añaden que por el contrario pudieran ocasionar un efecto inverso. Ya se han visto manifestaciones de adeptos al régimen encabezados por su principal figura, Nicolás Maduro, atribuyendo y vaticinando que las sanciones y bloqueos han sido y serán las causantes de la actual crisis que vive el país latinoamericano. Fuentes internas advierten que la estatal petrolera PDVSA y sus empresas mixtas han estado anunciando formal e informalmente que no podrán honrar las deudas a sus proveedores y clientes, y en vista de la guerra económica y el bloqueo perverso del imperio americano. Aunque el juego político admite que cada protagonista adopte una posición de víctima o victimario, según quien lo mire, lo cierto es que el gran
gran perjudicado es el pueblo venezolano. Por ejemplo, para el caso de la principal afectada, la industria petrolera, responsable de la mayor fuente de ingreso legal de Venezuela, que actualmente tiene un gran deterioro en sus instalaciones y estructuras administrativas, tanto como en la parte operativa, aunque no se admita, producto de malas decisiones, politización, corrupción, entre otros, y ahora se le puede sumar el efecto de no poder vender lo poco que produce, ni poder mantener esa producción porque tampoco puede negociar la adquisición de componentes químicos, equipos y demás necesarios para garantizar la producción. Los campos petroleros en sus pozos ya activos están destinados a desacelerar su producción hasta el punto de paralizar por completo, dependiendo del tiempo que dure el bloqueo y las alternativas que se puedan conseguir para vender el crudo. Acá entran los aliados del régimen como China, el cual ya está manifestando al respecto. Entra en juego la capacidad de almacenamiento, los tiempos y comportamientos del crudo. Las primeras llamadas a romper lazos podrían ser las transnacionales, empresas mixtas con PDVSA, que serán sancionadas si continúan las alianzas con Venezuela. Todo eso luce tan oscuro como el propio crudo, tanto para la industria como para su dueño colateral, para sus empleados y el pueblo mismo que tanto depende de esta empresa medular. Y lo peor del caso es que el bloqueo podría producir este y otros daños, pero no necesariamente garantiza el fin para el cual se aplicó la salida del régimen de Miraflores. Las razones son variadas. La economía hace rato que está quebrada. La aplicación de embargos como herramientas diseñadas para presionar gobiernos corruptos, cortándoles el flujo de efectivo en Venezuela, ya no podría tener el efecto que pudiera haber tenido años atrás. Mala administración y corrupción volvieron al país en ruina, con una hiperinflación, con porcentajes en cifras millonarias. El tiempo alcanzó para que los funcionarios corruptos pusieran sus cuentas en el extranjero, pero las sanciones no podrían perjudicarlos de la misma forma que podrían haberlo hecho varios años antes. Algunos flujos de efectivo quedan intactos a pesar del embargo. Venezuela hace años vive una dolarización no reconocida. Los dólares son mucho más estables que la moneda local, lo que presenta dos escenarios que permitirían que, al menos por un tiempo, la economía del país se mantenga a flote. Se trata de remesas y las importaciones del sector privado. Ambas permiten el flujo de dólares en el país. Lo más damnificados serán los pobres, no el régimen. Hoy día, la mayoría de los venezolanos son tremendamente pobres. Según las Naciones Unidas, el 90% de las personas viven en pobreza. Esto es el doble de lo que era en el 2014. Los venezolanos que tienen acceso a dólares están sobreviviendo, pero la mayoría de los venezolanos dependen del gobierno para comer. Sus entregas mensuales de alimentos y bienes básicos altamente subsidiados, conocidos como el CLA, que son un salvavidas para los pobres, pero se sabe que el negocio del CLA fue denunciado por hechos de corrupción y podría desaparecer pronto. Si el gobierno se queda sin dinero, los pobres son quienes lo sentirán aún más, no los funcionarios del gobierno y otros venezolanos con acceso a dólares. Aún el régimen tiene aliados, tiene unos aliados importantes en el mundo como lo es China y Rusia. China y Rusia continúan siendo los impulsores internacionales más poderosos de Venezuela y han rescatado a Maduro, otorgándole a su gobierno préstamos masivos en el pasado. Ambos países han vetado todos los esfuerzos de los Estados Unidos por pasar revoluciones en contra de Maduro dentro de las Naciones Unidas. Es probable que ninguno de los dos países cumpla con un embargo económico a Venezuela. En su lugar, se espera que continúen comprando petróleo, oro y otros productos valiosos del gobierno de Maduro, proporcionándole un dinero
dinero en efectivo muy necesario para su gobierno. Estos embargos rara vez producen un cambio de gobierno. ¿Recuerdan a Cuba? Este año celebró el 66º aniversario de su revolución comunista, 57 años después de que el gobierno de John Kennedy le impusiera un embargo comercial en su contra. El embargo cubano no acabó con el gobierno de Castro, alimentó el sentimiento anti-estadounidense, dañándole a los Castro un chivo expiatorio para todos los problemas del país. Pero Trump le ha dado a Maduro incluso más municiones para culpar a los Estados Unidos de las penurias económicas de su país. Recientemente, el presidente de Data Análisis, Juan Vicente León, reflexionara con lo siguiente, y esto es lo que dice Juan Vicente León: los países que acompañan a Venezuela en el grupo de sancionados de este nivel incluyen a Irán, a Siria, a Corea del Norte y a Cuba. Todos tienen dos cosas en común. Uno, sus economías se deterioran aún más, acentuando la pérdida en la calidad de vida. Dos, ninguno de los gobiernos ha salido del poder. El gobierno de los Estados Unidos parece estar jugándose su carta más alta contra el régimen de Venezuela antes de que el tiempo se le acabe, probablemente cuando los Estados Unidos vaya a elecciones presidenciales. El régimen lo sabe y pretende aguantar y culpar de todo a los del norte. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Las sanciones moverán su silla a los ocupantes de Miraflores o por el contrario los afianza aún más? ¿Te parece que fueron medidas extremas, innecesarias, o son medidas que están fuera de tiempo? ¿Quiénes serán verdaderamente los más afectados? ¿Qué pasará con la industria petrolera? ¿Serán todos los venezolanos afectados con estas sanciones norteamericanas? Tú también puedes opinar y dejar tus comentarios acá en nuestro casillero. Esto fue el Faro Informativo por el día de hoy, con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda darle like si te gustó este video. Allí en la manito que tienes en la parte superior puedes activarla para que podamos todos comunicarnos y sentir que estamos apoyados por ti, porque lo hacemos con profesionalismo para que tú estés bien informado. Chao, chao.